La entrevista Prime. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de la entrevista Prime. Usted muy probablemente, si es que hace un poco de memoria, recordará que hace 2 años, con la instalación de esta administración, uno de los primeros gestos que tuvo el gobierno fue anunciar diálogo con comunidades mapuches. Y en un episodio que terminó siendo un completo desaguisado, la entonces ministra del Interior, Isquia Siches, terminó prácticamente arrancando tras los balazos con los que fue recibido por parte de una comunidad. Para muchos fue un acto fallido, para otros la confirmación de la superficialidad o de lo naif de quienes no entendían que la profundidad del debate que hace mucho tiempo ya estaba instalado sobre el terrorismo en la macrozona sur, no consideraba que, no por ser de izquierda, podían eventualmente encontrarse con este problema. Asumían que solo por simpatizar con la causa había más posibilidades de diálogo. De allí en adelante se intentaron hacer ingentes esfuerzos por acercar posiciones, tratar de conversar con algunas agrupaciones, entre las cuales incluso figuraba la coordinadora Arauco Mayeco. Es más, las declaraciones de quien era su vocero, líder, Héctor Yaitul, llegaron en algún momento a ser relativizadas por las autoridades de esta administración, aunque no necesariamente las mismas, porque sabemos que Isquia Siches dejó el cargo de ministra del Interior. No se persiguen opiniones, no se persiguen ideas, se persiguen delitos. Pues bien, a Héctor Yaitul no se le persiguió por ideas, no se le persiguió por lo que dijo, sino que más bien por lo que hizo. Y hoy día conocimos por parte del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el veredicto condenatorio. No sabemos a cuántos años de cárcel, pero muy probablemente va a estar cerca de los 25, cosa que vamos a saber el próximo 7 de mayo, entre otras cosas por delitos de ley de seguridad del Estado, usurpación violenta, permítame que lea, hurto simple y atentado contra la autoridad. Después de tanto debate que hemos tenido desde 1990 hasta la fecha sobre cómo trabajar con las comunidades mapuches, cómo algunos romantizaron también este conflicto, cómo lo incorporamos en el primer y fallido borrador constitucional, lo que provocó que finalmente hubiese un mayor distanciamiento según las encuestas por parte de la ciudadanía hacia lo que parecían ser probablemente muchas cosas legítimas reclamadas por este pueblo originario. En medio de eso nos encontramos con el factor violencia, donde allí hubo sectores políticos que se negaban a hablar de terrorismo. No hablaban de violencia, de hechos de violencia, pero no querían denominarlo terrorista propiamente tal. Probablemente por trasnochados recuerdos de otras épocas en que cualquier acto de izquierda en los 80 era considerado terrorista. Pues bien, pareciera que al menos aquí hemos marcado con una piedra, si se quiere, fundacional, lo que debió haber ocurrido hace mucho tiempo. Enfrentar la realidad de quienes a nombre del pueblo mapucho, arrogándose su representación, cuando en estricto rigor no lo representaban, o al menos no a buena parte, termina siendo condenado, como es el caso de Héctor Yaitul. Esto ha marcado un antes y un después, y nos sirve de aprendizaje, pero sin duda nos sirve de aprendizaje para entender que el terrorismo, así como lo estamos viendo en distintos lugares del mundo, en Chile ha estado presente hace mucho tiempo, a pesar de que algunos no hayan querido mencionarlo con esa palabra. De esto vamos a conversar esta noche en la entrevista Prime. Con Pablo Urquizar, ex coordinador nacional de seguridad de la macrozona sur, vamos a conversar sobre este tema. Está con nosotros en el estudio para esta entrevista Prime aquí en Mega Noticias Ahora. Muchas gracias, Pablo, bienvenido. Muy buenas noches, Juan Manuel. A ver, hay hartas cosas de las que vamos a hablar, después les voy a mostrar un libro, además que está justo lanzando Pablo, pero durante su paso por el gobierno del presidente Sebastián Piñera junto al Ministerio del Interior, porque este fue un trabajo conjunto, trabajaron interponiendo esta querella en contra de Héctor Yaitul. Por lo tanto, ¿qué sensación le deja lo resuelto hoy por la justicia? Más allá de cuál va a ser la condena final, ¿no? Que hay que esperar todavía algunas semanas para poder conocerla, pero ¿qué sensación le deja esta resolución de hoy? A ver, hoy día es un día histórico para la macrozona sur y también para Chile, desde la perspectiva que hay una condena contra Héctor Yaitul, y Héctor Yaitul es el líder, el cabecilla de la coordinadora Arauco Mayeco, que desde 1997 viene materializando hechos de violencia y de terrorismo en la macrozona sur, afectando a familias mapuches y no mapuches. Desde esa perspectiva, yo creo que hay una señal clara de que todo aquel que utilice, promueva o también materialice la violencia como método de acción política será condenado y será condenado por el Estado de Derecho. Y desde esa perspectiva a mí me parece que la condena es una condena ejemplar porque da cuenta también que cuando el Estado actúa unido, el Poder Judicial,
el Ministerio Público, el gobierno, distintos gobiernos. Recordemos que esto se inicia el 2020 a propósito de una querella por ley de seguridad del Estado del expresidente Piñera y traspasa el gobierno del presidente Piñera al gobierno del presidente Boric, y por lo tanto en ese sentido es una unidad de acción del Estado que es el camino, es la vía para desarticular la violencia y el terrorismo en la macrozona sur. Voy a ir a ese punto en un momento más, pero antes déjeme preguntarle si efectivamente, tal cual como por lo demás los hechos lo vienen a demostrar, ¿no? Desde el año 1997 prácticamente que teníamos así una sucesión profusa, intensa, brutal, ¿no? De terrorismo, porque a estas alturas el eufemismo creo que ha terminado por dañar la realidad de lo que se vivió en la macrozona sur, infundiendo terror en las familias mapuche, y no solamente mapuche, sino que no mapuches también. ¿Por qué tardó, cree usted, tanto en hacerse justicia? Hay varias razones, ¿cierto? Uno podría decir tres aspectos. Lo primero, ideología presente. Ideología desde el punto de vista de justificar y legitimar la violencia como método de acción política. No, recordemos que no hace mucho tiempo se señalaba que Héctor Yaitul era un luchador social, no se querían querellar respecto a Héctor Yaitul porque decían que eran parte de la libertad de expresión, ¿cierto? Y se querían comunicar. Voy a ir a ese punto en un momento más, pero eso fue hace poquito, hace 2 años. Le pregunto yo, si esto viene hace tanto tiempo, estamos hablando de prácticamente 30 años, o sea, vamos para 30 años. ¿Por qué cree usted que costó tanto finalmente llegar a una cuestión como hoy día, que hoy día es simbólica, pero también es una cuestión práctica, no es un statement de alguna Lo primero, manera? Ideología. Segundo lugar, también romanticismo respecto a lo que está ocurriendo en la macrozona sur. ¿Un romanticismo de la izquierda hacia...? Yo creo que había un romanticismo en general, ¿cierto?, de la población respecto a lo cual estaba ocurriendo en la macrozona sur, en donde se señalaba que había un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, donde el pueblo mapuche sufría, ¿cierto?, en virtud del Estado. Pero la verdad y lo que da cuenta, ¿cierto?, la evidencia es que no fue el Estado propiamente tal, sino que son las orgánicas radicalizadas y terroristas profusamente con el crimen organizado y el narcotráfico los que tienen como víctimas a familias mapuches o mapuches. Solo un dato, el año 2022, el año con más asesinatos desde el año 1997, 13 personas fueron asesinadas, la mitad pertenece a personas del pueblo mapuche, por lo tanto, este es... Una violencia que se ejerce contra el pueblo también. Exactamente, que no distingue origen étnico ni color político, y por lo tanto, cuando Héctor Yaitul se erige como el vocero, como el líder del pueblo mapuche, no solo de la CAM, lo que hace es criminalizar al pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche es un pueblo honesto, pacífico, trabajador, que quiere lo mejor desde la perspectiva de su desarrollo económico, cultural y también político para su gente, y eso evidentemente es muy legítimo dentro de un Estado democrático de derecho. Me dice ideología, romanticismo. ¿Hay algún otro elemento que le agregaría también en estos casi 30 años de tener una organización actuando de la manera en que actuó y que costó tanto finalmente poder determinar su responsabilidad? Por supuesto, indiferencia. Indiferencia. Esto ocurría en Quidico, ocurría en Tirúa, en Coyipulli, en Victoria, en Ercillas, más de 600 kilómetros de Santiago, ¿cierto? En Santiago se estaba viviendo todo de manera perfecta, no había ningún problema, pero en esos lugares donde existía una crisis profunda de derechos humanos, donde familias mapuches y no mapuches no podían vivir tranquilamente. 37 escuelas quemadas, 81 iglesias católicas y evangélicas, es decir, una afectación no solo a la vida y la integridad física, a la educación, a también la libertad religiosa, es decir, una crisis de derechos humanos profunda que no era vista de ninguna parte desde el punto de vista de Santiago. No, ya, no era vista porque no se quería ver, porque la orgánica de cómo funciona nuestro país es que Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago, y por lo tanto es como, en realidad lo que pasa en la región no nos importa tanto. ¿Por qué? ¿Por qué esa indiferencia? Hay un problema. Lamentablemente seguimos bajo una lógica donde Santiago es Chile. Claro. Y si no ocurría en Santiago, bueno, no ocurría en Chile, y estaba hace más de 600 kilómetros. Y eso me parece que es parte, obviamente, de un centralismo exacerbado, ¿cierto?, que tiene el país, que afecta inevitablemente a las regiones. Pablo, déjeme preguntar a propósito de lo que usted decía hace un momento, que aquí fue la unidad de acción del Estado lo que finalmente nos permitió desarticular la violencia en la macrozona sur. Déjeme preguntarle ahí, sin embargo, hace 2 años, la anterior ministra del Interior, Isquia Siches, en algún momento llegó a decir que a Yaitul no se le podía perseguir por su idea, una frase que, por cierto, después fue incluso replicada de alguna manera por el propio presidente de la República. Y no se quisieron querellar en su momento, y es más, pensaron que se podía dialogar con la CAM, y ya sabemos que literalmente marcha atrás, tuvieron que salir de la zona. ¿Se puede hablar entonces de una unidad de acción del Estado cuando tuvimos ese primer momento que fue bastante fallido? Yo creo que el gobierno se divide en dos, ¿cierto? El gobierno inicial y el gobierno de hoy día. El gobierno inicial fue un gobierno profundamente ideologizado, un gobierno
que se negaba al estado de emergencia. Recordemos, hoy día el estado de emergencia va a cumplir 2 años con una medida absolutamente eficiente y eficaz, y se negaba, ¿cierto?, bajo la lógica de que era militarizar la macrozona sur, se hablaba de Gualmapu, ¿cierto?, es decir, una serie de conceptos ideológicos profundamente que no decían con la realidad. ¿Y con qué choca el gobierno? El gobierno nos choca con una oposición, el gobierno choca con una realidad donde familias mapuches y no mapuches diariamente, independiente de su origen étnico, su color político, ven vulnerados permanentemente sus derechos fundamentales. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, evidentemente, que hay un profundo error del gobierno que luego la realidad lo hace rectificar. Y hoy día vemos un gobierno querellándose, es un gobierno que hoy día está renovando permanentemente el estado de emergencia, 43 estados de emergencia. Vamos a ir a eso, pero a ver, porque uno podría decir, efectivamente, en la primera etapa teníamos un gobierno que tenía una mirada parecida, al menos del Ministerio del Interior, diferente a la de hoy. Sí. Y sería, sin embargo, también incompleto no recordar que fue durante esta administración que se le detiene también a Héctor Yaitul, más allá, digamos, de que no es el gobierno, sino que la autoridad policial, pero que depende políticamente de esta administración. Entonces, si usted tuviese que ser bien justo en el juicio final de este gobierno respecto de este caso, ¿qué diría usted sobre la administración Boric y el caso Héctor Yaitul? Yo diría que la desarticulación, específicamente de Héctor Yaitul, es una política de Estado, más allá del gobierno de turno, y es el Estado en su conjunto, que une la acción del gobierno del expresidente Piñera con la acción del gobierno del presidente Boric actual, con el Ministerio Público, con las policías, con las Fuerzas Armadas, la que logra lo que ocurre hoy día. Por eso es un día histórico para la macrozona sur, para Chile, pero por sobre todo la unidad de acción del Estado. ¿Siente usted que hay un efecto hidra, esto de que cuando uno corta una cabeza aparece otra o pueden aparecer 1000 cabezas más, después de digamos, la salida de escena de Héctor Yaitul? Es decir, que en realidad con la desaparición de Héctor Yaitul, desde el punto de vista protagónico, en estricto rigor, no vimos el surgimiento de una multiplicidad de líderes emulándolo, o por el contrario, sí existen y no los estamos viendo. No, a ver, Héctor Yaitul es el cabecilla de una de las orgánicas que hoy día está materializando graves atentados incendiarios y de violencia en la macrozona sur, pero las orgánicas hoy día hay una radiografía de al menos 10, y donde la CAM no es la más peligrosa ni tampoco la más violenta, sino que hay otras mucho más complejas como la resistencia mapuche Mayeco, que lo que hace es afectar no solo la vida y la integridad física de personas, sino también tiene como objetivos las escuelas o las iglesias, lo mismo la Huaychán Aucamapu o también la resistencia mapuche Lafkenche. Por lo tanto, una vez desarticulado, una vez detenido, ¿cierto?, y condenado Héctor Yaitul, todavía queda mucho por avanzar, en donde la única receta, y eso está comprobado no en Chile, sino que en España, mira, España acaba de sacar la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, no solo contra el terrorismo, evidentemente, la ETA, sino también el terrorismo yihadista. Y lo que se dice claramente que la primera receta, el camino, la solución para efectos de poder desarticular cualquier tipo de terrorismo es la unidad de acción del Estado. Y por lo tanto, ese es el camino. Nosotros hemos visto en casos, por ejemplo, de crimen organizado, cómo algunos líderes o cabecillas siguen operando desde la cárcel. ¿Se podría correr este riesgo con Héctor Yaitul en caso de ser condenado a prisión, que es evidentemente lo que deberíamos ver, ¿no?, porque se están pidiendo hasta 25 años de cárcel, eso lo vamos a conocer a comienzos del mes de mayo, pero en caso de quedar instalado en la prisión, que termine operando desde la cárcel, o no es el tipo de orgánica con la que funciona un estamento como la CAM? Mire, nosotros ahora vemos cómo a nivel del país, ¿cierto?, se visualizan cómo desde la cárcel se opera el crimen organizado. Bueno, en la macrozona sur desde hace mucho tiempo existen cárceles específicas que están siendo mayormente controladas por la orgánica. Por ejemplo, la cárcel de Angol, donde quien la controla es la resistencia mapuche Mayeco, y ahí se han visto una serie de situaciones muy complejas, y por lo tanto lo que usted me está diciendo es perfectamente posible si no se toman las medidas y las restricciones que corresponden. ¿Qué medidas deberían tomarse y qué tan posible es que se tomen también? ¿Qué medidas deberían tomarse? Por ejemplo, que Héctor Yaitul no esté en ninguna cárcel de la macrozona sur. Héctor Yaitul debería estar, ¿cierto?, en una cárcel a distancia de lo que es la macrozona sur, y por lo tanto los vínculos que pudiera tener para efecto de poder materializar distintos hechos de violencia. En Iquique, en Arica, ¿cierto? Eso es lo que pasó, por ejemplo, en España. En España la ETA, ¿cierto?, lo que se hizo, una política de dispersión de los mismos integrantes de la ETA cuando eran condenados para efectos de que no se produciera esto, ¿cierto?, que son las vinculaciones y por lo tanto los distintos delitos desde la cárcel hacia el exterior.
grandes atentados de la ETA de la década de los 90 apuntaban fundamentalmente a exigirle a los gobiernos, y particularmente a uno, ¿no?, el de José María Aznar, que le trasladaran todos los presos a la cárcel del País Vasco. Así es, así es. Tuvimos un caso dramático, el del concejal Miguel Ángel Blanco, al que lo secuestraron y lo mataron con esa exigencia. Así es. Es un temazo ese que acaba de poner como ejemplo. Déjeme preguntarle, y a propósito de estos 25 años de cárcel, que es lo que se está pidiendo, ¿de qué depende esa sentencia que vamos a conocer el 7 de mayo? Se lo pregunto en su calidad de abogado también. ¿De qué debería depender saber cuánto tiempo de cárcel le van a dar a Héctor Yaitul? A ver, yo seguí el juicio atentamente. Este es un juicio que tuvo 76 testigos, más de 200 pruebas documentales. Y la consecuencia, ya hay un aspecto muy relevante, que es que está condenado por los 5 delitos que acusó el Ministerio Público. El Ministerio Público acusó por incitación a la violencia, por apología a la violencia, por hurto de madera, por usurpación violenta y también por atentado a la autoridad. Es decir, de los 5 delitos, ¿cierto?, fue condenado, y hoy día la jueza, ¿cierto?, y los 3 ministros ratificaron eso. Por lo tanto, acá hay un aspecto evidentemente que tiene que ver con las posibles atenuantes que pudiera tener Héctor Yaitul en concreto, y también con la valoración que hagan los jueces para efectos de alcanzar esos 25 años o un rango menor en ese sentido. Llevamos 24 meses de estado de excepción. Eso ya deja de ser excepción, se convierte en cotidianidad, habitualidad. ¿Qué pasa si se empezara a desescalar ese estado de excepción o derechamente en algún momento ya no se renueva más? ¿Qué podría llegar a ocurrir en la zona? Démosle un poquitito de contexto también a lo que está ocurriendo en la macrozona sur, más allá de la condena de Héctor Yaitul. Sí, yo creo 2 puntos. Primero, el hecho de que las Fuerzas Armadas estén no es una cuestión de principios. La ETA, por ejemplo, se desarticuló no con Fuerzas Armadas, sino con policías desde el punto de vista de España. Por lo tanto, no es una cuestión de principio, pero sí hay que tener en consideración lo que pasa en el caso concreto en la macrozona sur. Y en la macrozona sur lo que se necesita es mayor presencia del Estado. Y la mayor presencia del Estado no solo a través de las policías, sino de todas las herramientas que se tengan para efectos de ganar y poder satisfacer el control territorial del Estado y no de la orgánica radicalizada y terrorista. Perdón que te interrumpa ahí, Pablo, pero deberíamos aceptar, deberíamos evaluar, deberíamos cotejar la participación de organismos que nos apoyen desde el extranjero. Te lo pregunto porque en el caso particular de la ETA, si bien la ETA ya venía siendo desarticulada por los trabajos policiales, como bien lo dices tú, en España, en estricto rigor, como su golpe final se produce después de los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono y esta gran coalición internacional de perseguir el terrorismo allí donde tuviera lugar. Y eso, digamos, de alguna manera contribuyó a que los españoles recibieran ayuda norteamericana, británica, y también la ETA quedó diezmada al punto de que desaparece. La pregunta es si deberíamos nosotros también evaluar esto como un problema que también forma parte del contexto internacional y quizás buscar ayuda también en ese sentido. Este es un problema internacional, este no es un problema solo de la macrozona sur. Es decir, si uno analiza, por ejemplo, las palabras del fiscal argentino José Ignacio Jerez, que señala cómo la CAM influye en la resistencia ancestral mapuche en Argentina, de hecho la tilda como la madre de las orgánicas en Argentina. Y por lo tanto esto no es un problema solo de Chile, esto es un problema binacional. De hecho, la ministra Bullrich en su minuto con el presidente Macri lo que hicieron fue un documento de inteligencia de más de 200 hojas solo de la resistencia ancestral mapuche. ¿Y con qué la vinculaba a todo evento? Con la coordinadora Arauco Mayeco. ¿Y con quién especialmente? Con Héctor Yaitul. Ya, o sea, caemos de vuelta en el mismo personaje. Tú, Pablo, y usted me dice, señor director, estás lanzando este libro, te lo voy a mostrar ahí, aquí lo estoy montando a la cámara 3. Entiendo que mañana lo estás lanzando, ¿no? Sí, Formalmente. Sí. Y es una muy buena radiografía a lo que está ocurriendo en la macrozona sur. Se llama el libro Radiografía de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, problemas y desafíos actuales. Primero, ¿qué es lo que relata en estricto rigor este libro para darle un contexto, para hacer tu parte de preguntas también? Eso básicamente lo que hace es un zoom a las orgánicas radicalizadas y terroristas que están hoy día en la macrozona sur, y también cuestiona los prejuicios que existen respecto a ciertas afirmaciones que han hecho la narrativa durante más de 26 años en la macrozona sur, como por y junto ejemplo, a dar causales de solución para efectos de poder encauzar lo que está ocurriendo en la macrozona sur. ¿Qué cosa, por ejemplo, de la narrativa? Por ejemplo, un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Yo lo niego completamente con datos objetivos, ¿cierto?, de Carabineros de Chile y también de las distintas instituciones del Estado, donde básicamente acá el único conflicto que existe entre el Estado de Chile es
con el crimen organizado, con el terrorismo y con el narcotráfico que no distingue origen étnico ni color político de sus víctimas. Que conflicto es distinto a este debate que se instaló con mucha fuerza, y especialmente a comienzos de los 90, de la deuda histórica que el Estado podría tener con el pueblo mapuche. De hecho, hay una cosa muy clara, y yo lo digo, el Estado de Derecho, porque nosotros siempre hablamos del Estado de Derecho para efectos de poder imponer, ¿cierto?, lo que dice relación con la justicia, con los criminales, el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado. Pero el Estado de Derecho también significa que el Estado tiene que cumplir lo que debe. ¿Y qué es lo que debe? Bueno, entre 1884 y 1929 el Estado reconoció lo que se denominan los títulos de merced, es decir, ciertos títulos que comunidades mapuches tenían sobre las tierras, ¿cierto? Y eso el Estado todavía está en deuda, y por lo tanto el Estado de Derecho, y eso lo dice muy claro en el libro, lo que corresponde es que el Estado salde esa deuda de una vez por todas. ¿Y esa deuda debería saldarse cómo? Esa deuda debería saldarse primero cuantificando qué es lo que debe el Estado. ¿A quién le debe el Estado? ¿Somos capaces de ponernos de acuerdo en eso? ¿No somos capaces de calcular cuánto cuesta Codelco? ¿Cómo vamos a calcular, digamos, cuánta plata debería? Porque aquí cada quien presenta números distintos y al final podría convertirse esto en un desangre. Un desangre, digo, no solo financiero, sino que de debate político, ¿no? Obviamente hay un tema de debate político, pero acá lo que hay que dejar de lado es la ideología, ¿cierto? Y irse al objetivo. Y el objetivo dice relación con los títulos de merced, cuánto se debe y cómo se va a saldar esa deuda en específico que ya se ha pagado durante mucho tiempo. Mira, más de 530.000 millones de pesos desde el año 1993 se han destinado para efectos de saldar esa deuda. Pero esa deuda aún no se termina. ¿Por qué? Porque es una deuda que lamentablemente no tiene fin. Y no existe en ninguna parte del mundo una deuda que no tenga fin, porque de lo contrario se vuelve ilimitada, ¿cierto? Y eso es imposible. ¿Crees tú, Pablo, que se le hizo un daño a la propia población, a nuestro pueblo mapuche, el que se le haya utilizado de alguna manera de forma política? Digo esto porque, para quien quiera hacer una sobreinterpretación ideológica de mi pregunta, en estricto rigor hemos visto a montones de líderes mapuches decir que se han sentido utilizados, incluso hasta en la Convención Constitucional de alguna manera este tema también apareció. ¿Siente que se le hizo un daño a la imagen del pueblo mapuche, que se tomara una cierta distancia por parte de la ciudadanía hacia el pueblo mapuche, el que un sector político lo utilizara políticamente con ciertos fines bien concretos? Completamente. A mí me parece que acá hay una cosa clara, y lo digo también claramente en el libro, no se puede criminalizar al pueblo mapuche. Claro. El pueblo mapuche y la violencia son cosas completamente distintas, y acá lo que hay son terroristas, son violentistas, son narcotraficantes que están utilizando la legítima demanda del pueblo mapuche para encubrir sus delitos puros y duros. Y eso es inaceptable. Ya. Tú decías radiografía de la violencia y terrorismo en la macrozona sur. ¿Cuánto de la gente que vive en general en el sur hoy día se ha visto, digamos, perjudicada en la práctica, que sus terrenos se hayan devaluado, que han tenido que abandonar sus históricas tierras? Que es la otra realidad social también que ha provocado la violencia que se instaló en la zona. Piensa una cosa, solo entre el año 2014 y el año 2022 se produjeron 7.067 hechos de violencia, más de 3.907 bienes destruidos, más de 47 personas asesinadas, 1.192 personas lesionadas. Y eso multiplícalo por las familias que están, y no solo por las familias, sino que el efecto disuasivo de temor y de terror que se generan todas las personas. Mira, Juan Manuel, en la Araucanía hay 32 comunas, 32 alcaldes. Las 32 comunas han sido afectadas y lo único que piden los alcaldes de izquierda y derecha son más carabineros, más fuerzas armadas para desarticular de una vez por todas el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. A propósito de eso mismo, a lo mejor la pregunta parece regalada, ¿no? Pero regalada o no es una pregunta que debería hacerte en función de cómo has estudiado un tema como este, del cargo que te tocó ejercer, pero al mismo tiempo también de un nuevo debate que se instaló en estos últimos días, por ejemplo, a propósito de las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich o del senador Marco Rubio sobre la supuesta presencia del grupo Hezbollah en Chile. Se desmintió y vamos a mirar en qué va a decantar eso, pero ¿estamos nosotros preparados verdaderamente para poder enfrentar el terrorismo hoy día, el terrorismo internacional? Bajo ningún aspecto. Fíjese una cosa, nosotros lamentablemente la discusión sobre el terrorismo ha sido una discusión ideológica, que ha estado solo centrada en la macrozona sur. Pero el terrorismo es mucho más que la macrozona sur. Nosotros podemos tener dos tipos de terrorismo, un terrorismo nacionalista, pero también un terrorismo internacional. Recordemos solo el caso de España de nuevo. España tenía una lógica vinculada solo al terrorismo nacionalista de la ETA, fundamentalmente, y sus estrategias estaban diseñadas a eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que el año 2004 se produce el atentado en Atocha del 11M,
en donde cambia toda la lógica y se empieza a pensar en una estrategia internacional contra el terrorismo que dice relación con el yihadismo propiamente tal. Y claro, por lo tanto, no vieron venir Al-Qaeda. Absolutamente. Entonces, acá, más allá de lo que dijo o no dijo la ministra Bullrich, ¿cierto? Lo importante es saber si es que nosotros verdaderamente estamos ajenos a una amenaza como el terrorismo internacional. Nosotros bajo ningún aspecto podemos sufrir un atentado como sufrió el año 1994 Argentina o como sufrió el año 2004 España. Bueno, a mí me parece una soberbia absoluta, decir que estamos completamente ajenos. Y por lo tanto lo que corresponde es que estemos al más alto nivel de los países desarrollados. ¿Qué es lo que está haciendo España? Bueno, acaba de actualizar la Estrategia Nacional contra el Terrorismo del 2019. La Unión Europea, una estrategia contraterrorista 2023-2027. Naciones Unidas, una estrategia global contra el terrorismo, que aborda el terrorismo no solo desde la persecución, sino que desde la prevención, desde la protección, desde la persecución y también desde el punto de vista de la reparación a las víctimas. Y eso evidentemente nosotros no tenemos absolutamente nada. Piensa una cosa, nosotros la discusión solo se remite a la ley 18.834, que es la ley antiterrorista, en donde en los últimos 20 años ninguna persona en la macrozona sur ha sido condenada por delitos terroristas. Y además, no solo eso, sino que hay un proyecto de ley que está desde el año 2014 durmiendo en la Comisión de Constitución del Senado y hoy día. Todos dicen que la ley terrorista es mala, pero lamentablemente hoy día no tenemos ninguna movilización en ese sentido. Pablo Urquizar, ex coordinador nacional de seguridad para la macrozona sur, conversando con nosotros en la entrevista a Prime. Pablo, muchísimas gracias. Éxito con el lanzamiento del libro mañana. Gracias, Juan Manuel. Mañana en Concepción estaremos en la Universidad de San Sebastián presentando el libro. Excelente, muy bien. Gracias, Pablo. Que esté muy bien. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos también en la entrevista Prime. Sigue la actualidad aquí en Mega Noticias ahora. La entrevista Prime.